Como muchos de nosotros recordaremos, a lo largo de nuestra vida hemos escuchado infinidad de veces acerca de relatos sobrenaturales y fantásticos, como aquellas veces en donde alguna vez creímos que los bebés los traen las cigüeñas, o cuando nuestra vecina, la chismosa de la esquina, nos decía que una muchacha se aparecía a altas horas de la noche preguntando por sus hijos. Hoy repasaremos el origen de cada una de esas historias. Estas son las características principales en la fábula, epopeya, mito y leyenda. Fábula. Este tipo de texto es considerado una narración breve, en el cual sus personajes por lo regular son animales que a su vez representan situaciones humanas. Estos contienen un lenguaje humano y sus historias describen vicios y virtudes humanas. El propósito de la fábula es mostrar aspectos de carácter moral, es decir, muestra cómo deben ser los valores morales ideales. La fábula ofrece un contenido moral descrito a través de un ejemplo. Un claro ejemplo de la fábula podría ser la fábula de la cigarra y la hormiga. Esta es una fábula para niños tradicional que contiene una moraleja. La moraleja de este es enseñar el valor del trabajo y el esfuerzo. A su vez, este trae consigo una moraleja, que no es más que una lección de vida o enseñanza. La estructura de la fábula suele partir de una anécdota y posteriormente tomar un orden canónico a los acontecimientos presentados. Epopeya. Desde otras raíces históricas, sociales distintas, Occidente, América y la región indígena, identificada principalmente como Mesoamérica, han conformado un sólido repertorio de su narrativa épica, comúnmente conocida como epopeya. Podemos considerar que las leyendas, mitos y epopeyas comparten varias semejanzas, ya que comúnmente en cada texto se mezclan algunas características propias de estos subgéneros. La epopeya básicamente es una composición literaria escrita en verso, en el cual se cuentan las hazañas legendarias de los personajes heroicos que generalmente forman parte del origen de un pueblo. Los sucesos de la narración épica o epopeya transcurren del pasado remoto hasta el posterior desarrollo del conflicto, para finalmente llegar hasta el desenlace de este. Los principales personajes en la epopeya suelen ser grandes héroes nacionales, mientras que sus antagonistas representan la materialización del conflicto u obstáculo a vencer. Mito. El mito es una forma muy antigua de relato alegórico. Básicamente está hecho por un conjunto de metáforas que están vinculadas entre sí. Mayormente, estas narraciones son de carácter sagrado. Tratan de sucesos fundamentales que ocurrieron en el principio de los tiempos. El mito se considera como un relato de vigencia permanente y universal. Aunque en algunas regiones este sea diferente, el contexto y la finalidad del mito sigue siendo el mismo. La estructura del mito va del origen hasta el establecimiento de este. Existen dos tipos de espacio en el mito: el real y el mágico. El real corresponde al pueblo o cultura donde sucedieron los eventos, ya sea una ciudad o un lugar en específico que es verdadero. Y el mágico, que es aquel que corresponde a divinidades, ya sea, no lo sé, el cielo o el infierno, o las profundidades del océano. Una leyenda es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o una mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación en forma oral o escrita. Generalmente, el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que confiere esta cierta singularidad. En su proceso de transmisión a través de la tradición oral, las leyendas experimentan a menudo supresiones, añadidos o modificados culturales que dan origen a todo un mundo lleno de variantes. Las más comunes es la cristalización de las leyendas paganas o la adaptación a la visión infantil, cuando el cambio de los tiempos ha reducido las antiguas cosmovisiones paganas a cuentos para niños. En conclusión, estos relatos representan diversas similitudes y ciertas diferencias. Es el caso de la fábula con la epopeya, así como también el de la leyenda con el mito. Básicamente, ambos relatos se fundamentan en conjunto para así lograr la creación de alguno de estos, ya sea una fábula, una epopeya, un mito o una leyenda.